Ahí está. Gracias. Bueno, fíjense, teníamos la vista principal y otras dos vistas. Esto estaba dado así en este trabajo práctico para que ustedes, viendo estas tres vistas, puedan saber cómo es la pieza, porque si tenemos solamente la vista principal, ya sabemos que no es posible conocer toda la pieza. Entonces, en las otras vistas completábamos toda la información que necesitábamos. Y veíamos que teníamos, por ejemplo, acá, olvídense del CC y el BB, hagamos de cuenta que está solamente el AA, que esta línea vertical que pasa por la mitad de la pieza, en realidad esa línea es la intersección del plano de la pieza con respecto a un plano vertical que corta a la pieza. Es decir, en la pieza que estamos viendo, ese plano sería ese plano que está ahí, por ejemplo, ¿no? Ese plano, se ve en azul, pasa por la mitad de la pieza. Entonces, el corte, lo que nosotros teníamos que imaginarnos era, bueno, fíjense que en realidad ese plano, ¿sí? Cuando lo vemos bien de frente, es una línea. Bueno, esa línea es la intersección entre el plano que estábamos viendo y el plano de la pieza. Por eso se representa esa línea. Pero esa línea en realidad es un plano, ¿sí? Tenemos que cortar a la pieza en ese plano. Imagínense que esta pieza, decíamos el otro día, era de madera y ustedes la agarraban con un serrucho, marcaban así esta línea e iban cortando a la pieza por toda esa línea. O sea que una vez que la cortamos, la separamos en dos partes y como en el plano las flechitas indicaban hacia la derecha, ¿ven? Acá en el plano el corte AA me indica la flecha hacia la derecha, esto quiere decir que una vez que yo corté la pieza, me quedo solamente con la mitad de la derecha, que es hacia donde apuntan las piezas. Entonces me quedaría con esto que está acá. Todo esto es un trabajo que hay que hacer imaginario, ¿no? No es que a la vista principal le tienen que borrar la mitad. Tenemos que imaginarnos qué pasa si cortamos la pieza por ahí y después la giro 90 grados hacia la derecha. Lo que va a pasar es que todas estas superficies que yo estoy marcando ahí, esas de ahí, ¿se alcanzan a ver? ¿Ven que están recuadradas en celeste? Esas superficies es donde el serrucho, llamémoslo un serrucho, en este caso estamos haciendo esa imaginación, cortó a la pieza. Y hay otros lugares donde no cortamos material. Entonces, lo que nosotros vamos a dibujar en el corte es exactamente lo que vemos. En un corte no se dibujan aristas ocultas. Vamos a dibujar perfectamente lo que se ve. Y en las zonas donde el serrucho cortó material, vamos a hacer un rayado. Que ese rayado hemos visto también la semana pasada cómo era. Lo vimos, ¿se acuerdan? En la norma IRAM. No es un sombreado, no es un coloreado, no hay que trabajar acá en dibujo técnico, digamos, con colores ni nada de eso. Trabajamos siempre con un lápiz negro y con eso representamos todo. Apretando un poco más, apretando un poco menos el lápiz para darle más o menos importancia a un trazo. Entonces, en nuestro... Bueno, este no era... Este de acá. El corte, fíjense que pasa a ser esto que está ahí. Que la diferencia, en este caso, con una vista proyectada, si yo quisiera ver acá la vista lateral izquierda, fíjense que es muy parecida, nada más que ahora, como corté a la pieza por acá, lo que antes no veía, ahora sí lo veo. ¿Sí? Y donde están estas rayas a 45 grados, fíjense que son más finas que la línea de las aristas visibles, eso nos indica que ahí hay material. Y donde no está rayado, hay un vacío, hay un agujero. ¿Se entiende el concepto?
los que, por ahí Sí, si hay profe. alguien que no vino la semana pasada, y bueno, acuérdense que están las grabaciones de las clases en la UV disponible, las pueden ver ahí. Bien, a ver en el chat que Agostina sí quedaría el corte, si es esta imagen que estoy mostrando, sí. Entonces un corte, habíamos dicho que nos servía para poder conocer con más claridad, que sea más fácil verlo, cómo es por dentro alguna pieza que sea media complicada. Si la pieza que estamos haciendo es como la del trabajo práctico 1, ¿se acuerdan que no tenía agujeros, no tenía nada? No tiene mucho sentido hacer un corte. Ahora, en piezas que son más complicadas, que tienen muchos agujeros, por ejemplo este que está acá, transversal, fíjense que acá lo veo claramente, que es un agujero que se junta con este otro que está acá. Lógicamente en la vista, que no es un corte, también veo eso. Pero creo que vamos a estar todos de acuerdo en que viéndolo de esta forma en el corte, se interpreta más fácilmente cómo es la pieza por dentro que viéndolo acá, a pesar de que es una pieza bastante simple. ¿Está bien? Profe, una consulta. Sí, Los cortes, o sea, las vistas de los cortes, ¿las ubicamos donde queremos o cómo es? No, yo no no, pude estar la clase pasada, por eso. sí, bueno, siempre de lo que decía recién, cuando no están, si faltan alguna clase, a diferencia de lo que era cuando íbamos a la facu, que estábamos en el aula, ahora tienen la ventaja de que tienen la clase grabada. Así que, porfa, si no vienen a una clase, véanla y cualquier duda que les queda después de ver la clase, obviamente acá estamos y la vamos a aclarar. Pero traten de verla así no pierden el hilo. Las vistas, cuando vos haces un corte, en realidad la norma te dice que lo podés ubicar en otro lugar. Lo que nosotros vamos a tomar como base es que si yo acá digamos, no voy a dibujar la vista lateral izquierda porque no me hace falta y prefiero dibujar un corte, lo voy a dibujar a donde iría la vista lateral izquierda en este caso. Ahora, si yo supongamos, quiero hacer un corte, digamos, tengo la vista principal, la vista lateral derecha, y quiero hacer un corte en otro lugar, supongamos cualquier cosa, acá, bueno, ya tengo la vista acá de este lado. Si tengo espacio, la puedo dibujar acá. Y si no tengo espacio porque ya no me entra en el plano y que yo, la puedo dibujar en otro lugar y con esta nota que tiene acá abajo, que la sección es la AA, tengo que buscar acá en dónde corté la pieza para poder interpretar. Yo les recomiendo que siempre que tengan la posibilidad la dibujen acá al lado, porque acuérdense lo que decíamos, que todo tiene que coincidir con todo. Entonces, si ustedes están viendo y dicen, che, ¿qué es esta línea que está acá? Entonces pueden agarrar, ustedes con una regla, decir, bueno, a ver, desde este punto, una línea horizontal, ¿con qué coincide? Ah, con este círculo de ahí. Bueno, ese es el chaflán este que tenía, que acá lo estoy viendo de esa manera. Si esto estuviera dibujado acá abajo, bueno, me cuesta un poco más hacer eso. ¿Se entiende? Pero en rigor, si no hay lugar para poner la vista, un corte sí se puede posicionar en otro lugar. No así las vistas, como habíamos visto. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna consulta? No, profe, por el momento. Bueno, les repito lo que les digo todas las clases. Por favor, el que tiene dudas, pregunte. No hay ninguna duda se tiene que quedar. ¿Sí? Lo que no lo entienden, pregúntenlo sin ningún tipo de nada, ni de vergüenza, ni de temor, ni lo que sea. No se queden con dudas porque, como les decíamos, se les va a ir complicando eh, más adelante a medida que avancemos. Así que repasen, vean, practiquen y si hay dudas, me lo preguntan. Si ustedes buscaron otra vista para ejercitar, porque buscaron otro ejercicio y quieren saber si lo hicieron bien, me lo pueden mandar, yo se los corrijo, se los corrige Ale, Macario. Estamos para eso, no se queden con dudas, por favor, porque después se nos va a complicar mucho en la parte que empecemos a trabajar acá en el programa. Imagínense que cuando empecemos a trabajar acá en este programa, nosotros vamos a partir de esto, de una vista y un corte,
para poder después dibujar el 3D de esta pieza. O sea, supónganse que ustedes tenían esta vista y este corte, y lo que tienen que hacer es en el programa este dibujar esta pieza. Y bueno, si no entienden cómo es el plano, difícilmente puedan dibujar la pieza, ¿sí? Y nosotros cuando empecemos con el programa, lo que vamos a ver es cómo dibujar, digamos, cuáles son todas las herramientas que tiene el programa para dibujar esto. No vamos a ver cómo es el plano. Eso en teoría ya lo van a tener que saber. Entonces, porfa, no se queden con dudas. Si a alguien le cuesta un poco más, que es normal, que a otro, repase más y cualquier cosa nos dicen. Bueno, siguiendo. Profe, Sí, disculpe, yo quería consultarle si iba a subir la resolución de los trabajos el 5 y el sí, 6. sí, lo voy a subir, pero quería esperar a que, digamos, lo hagan. Después, yo hoy se los puedo subir ya. Dale, ¿Alguien gracias. todavía no lo hizo? Bueno, sí, pero después se lo subo. Lo mismo que de este trabajo práctico, después ya lo voy a dejar subido. Bien. ¿Alguna duda con el corte A? Yo acá quería hacerle una consulta a ustedes, los que lo hayan hecho. Si dibujaron esta línea, por ejemplo, si dibujaron esta línea entre ese punto y este punto, está dibujada. Si dibujaron esta línea desde ahí hasta acá, y que sean sinceros. Por ejemplo, esta línea, ¿la dibujaron todos? Yo, profe, las líneas de, o sea, las de los costados sí, pero las de adentro no. Eso es lo que Esta estaba no, por viendo. ejemplo. Esa no la dibujé, Bien. la otra Bueno, tampoco. bueno, me imaginaba. ¿Por qué? Porque es una duda o un error muy común, y esas líneas sí van dibujadas. Fíjense por qué. Si yo hago ese corte que decíamos, me olvido de la otra mitad, digamos, y rebato acá, para que me quede girado los 90 grados, fíjate que esta línea yo la veo. ¿Por qué digámoslo así? Mira, voy a volver acá. Cuando nosotros dibujábamos la proyección, digamos la vista proyectada, desde esta vista dibujamos la vista lateral izquierda, por ejemplo. Acá, ¿alguna duda? Porque acá cuando dibujabas esta línea, la dibujabas completa. ¿Está bien? Acá no dibujábamos. Esta línea iba, y esta línea iba, y esta línea iba. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, ¿y por qué sí en la vista y no en el corte? Sería la pregunta. Si yo cuando hago el corte, fíjate que, por ejemplo, para aclarar o veámoslo en este caso, que es más simple de verlo acá, esta línea. Digamos, antes del corte, si lo vemos así, esta línea era la que dibujábamos, toda completa. Si yo ahora hago el corte, esa línea sigue estando, nomás que está a la mitad. Pero ¿ves que es una arista visible, al igual que esta? Perdón, una arista que estaría oculta, pero cuando yo hago el corte se transforma en una arista visible. Y cuando lo veo bien de frente, se transforma en la recta que habíamos dibujado en la vista normal. ¿Ves? Entonces, esas líneas van. Si yo no dibujara esta línea de acá arriba, ¿sí la habías dibujado? Digamos, Sí, estaba profe, cerrada esa la pieza sí. ahí. Bueno, Sí. fíjate que es exactamente lo mismo esta línea de acá que esta línea de acá o esta línea de acá. Son exactamente iguales. Cuando giro y lo veo bien de frente, ¿sí? Veo la proyección en el plano en el que estoy dibujando. Entonces, esas líneas siempre van. ¿Eh? Todas estas líneas. Ahora, esta línea que está acá, esa no va. ¿Por qué? Esta que sí la estoy viendo acá, en realidad nosotros no la vemos. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos? Hay una diferencia entre, lo voy a poner que se vea de frente bien, así ahí.
Hay una diferencia entre esto y esto que está acá. Que esto era un chaflán y era la intersección de dos planos inclinados, con lo cual me generaba una arista. Y esto era la unión de una curva tangente a un plano. Entonces ahí no se generaba ninguna arista. Entonces esta línea que yo ahí la estoy viendo, en realidad, fíjense que en el plano no va. Y si está dibujada, está mal. No, ¿ven? No va. Ahí sí que no va esa. Pero esta de acá arriba, sí. Esta del chaflán, sí. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, revisen Gracias. después todos los que hicieron este trabajo práctico, si habían o no dibujado estas líneas. Se los digo porque es un error común no dibujarlas, pero sí van. Son aristas que cuando yo corto se ven. ¿Alguien tiene alguna diferencia en el corte AA que quiera que lo veamos? Profe, Sí. ¿vamos a tener que entregar algún trabajo de estos hoy? Eh, no, ¿por? No, preguntaba porque ahora en un rato me tengo que ir al médico y por si no llegaba le iba sacando foto ahora. Bueno, no, no, Gracias. de nada. Profe, yo tenía una duda. Decime. Las líneas que están ahí, o sea, las que tenían la circunferencia, ¿son las de trazo largo y trazo corto? En el corte, O sea, con las que cortan a la circunferencia. acá. La línea de corte, ¿me decís vos esta? ¿Cómo dibujo esta línea? Claro. Sí, vendría a ser, después fíjense, ya tienen el documento subido de la norma IRAM. En realidad es una línea de trazo largo y trazo corto. Es fina y en los extremos, donde llega la flecha acá, se hace un tramito más grueso. Después Ah, véanlo ok. en la norma. No es, como les decía, acá sí lo dibujan como si fuera una línea trazo largo, trazo corto, pero más fina que esta línea que está acá. Fíjense, lo mismo que pasaría con una línea de eje. Ven que la línea de eje era un trazo largo, un espacio, un trazo corto, un espacio, un trazo largo, y esta era una arista oculta. Bueno, la línea de corte podría ser más parecida a un eje en el grosor, pero digamos, la podemos hacer como una línea de eje y en los extremos van a ir las flechas. De todas maneras, para que lo tengan bien, si alguien quiere hacerlo tal cual la norma, fíjense ahí en la norma y ven esa parte. Para mí, con que quede marcada la línea de corte y los extremos acá que indiquen cuál es el corte, por ejemplo, A, que pueda buscar acá el corte AA, estaríamos bien. Bueno, con respecto al corte BB, nos quedaría así. Voy a cambiar esto. Voy a cambiar acá. Bien. Corte BB. El corte BB sería... No. Este es el C, este es el B. Ahí. Viendo el corte BB, ¿creen que, digamos, alguien tiene alguna diferencia con eso? Profe, yo tengo como marcado en línea de trazos el circulito y como la continuación de lo que iba atrás, digamos. No sé si Bueno, estará bien. no, en un corte habíamos dicho que se dibuja solamente lo que se ve, a diferencia de las vistas,
que lo que no veíamos lo dibujamos en arista oculta con trazo, una línea de trazos, en el corte se dibuja solamente lo que se ve, lo que queda en ese plano de corte. Si hay algo atrás, no se dibuja. Por ejemplo, esta línea que corresponde al chaflán, podrían haberla dibujado ahí en línea de trazo, o sea, sería así, yo lo voy a dibujar así, lo ven. Podrían haber dibujado eso, a lo mejor, creo que es lo que me estás diciendo vos. Estaría de más en el corte, no va. En el corte solamente dibujamos lo que se ve. Entonces, Ok, esas muchas líneas gracias. no van. ¿Está bien? Y así como está bien, ¿le falta algo? ¿Qué creen? Profe, Sí, a mí no le faltaría, yo le dibujé el eje de la perfecto. circunferencia que está en el medio. A eso iba. Por eso le decía si faltaba algo. Acá lo que estaría faltando es esta línea de eje en ese agujero. Y ahí estaría completo el corte BB. ¿Está bien? Lo mismo, fíjense, estas líneas acá al medio van, la de acá arriba, la de acá abajo. Y presten atención al rayado, ¿no? Acuérdense, después, se los digo varias veces, porque después llega el parcial y parece un librito de cuentos, algunos parciales que lo colorean, le hacen sombra. No, son rayas en lo posible. Yo no pretendo que estén con una escuadra ni con un transportador marcando los 45 grados, pero por más que lo dibujen a mano, ni siquiera con regla les digo, pero que se note que son unas líneas que las dibujaron, digamos, no que las pintaron, no que lo rayaron, no, son todas rayitas paralelas, en lo posible equidistantes, y que no se pasen de los límites de la pieza, que cuando rayan se sobresale para afuera la línea. Acuérdense que un plano de esto es un documento y además de bien aplicado el método, tiene que estar prolijo. Bueno, y por Profe. último, sí, escucho. ¿Me lo podría mostrar por ahí en Soli? Porque yo lo hice al revés, o sea, está igual, pero está ¿Esto te como quedó acá dada abajo? vuelta la... Claro, y no me Bueno, da pero cuenta fíjate, mirá. dar la vuelta. Ujú. Si vos acá, este círculo grande lo ves en línea llena, quiere decir que el vacío que tiene acá, digamos, mira, nosotros teníamos un círculo, tres círculos concéntricos acá. Esos tres círculos concéntricos son estos que están acá. Este grande, el del chaflán y este agujero más chico. ¿Estamos de acuerdo? Como yo Sí, lo profe. veo en línea llena, quiere decir que este vacío lo estoy viendo, en realidad, en la posición que está acá esta vista. Si este hubiese estado en línea de trazo y ese vacío quiere decir que estaría en la cara de atrás de la pieza. Pero acá lo estoy viendo. Y de hecho acá en la vista lateral derecha, si esto lo veo cuando lo giro hacia la derecha, me queda, ¿ves? De este lado de la cara izquierda, digamos. Si yo vuelvo acá a la vista principal y acá corto, cuando yo rebato 90 grados hacia arriba, como acá lo estoy viendo, me va a quedar del lado de arriba. Ahora lo vemos en el sólido de todas formas. Pero eso que te estoy diciendo es un poco el ejercicio que ustedes tienen que hacer cuando estén dibujando. Digamos, decir, bueno, si yo esto lo veía como línea llena, quiere decir que lo estoy viendo. Entonces, si yo giro 90 grados hacia arriba, ¿ve? Eso me va a quedar del lado de arriba. ¿Está bien? Sí, ahí me di cuenta, profe, Si gracias. eso hubiese estado al revés, así, yo ahí vería ese círculo en línea de trazo. Entonces ahí sí, si yo cortaba o la vista directamente y lo giro 90 grados hacia arriba, ahí me queda el lado de abajo. Pero acá lo estoy viendo en línea de trazo. Lo mismo me hubiera pasado en la vista lateral derecha. Fíjate que queda del otro lado, ¿ves? Nosotros, nuestra vista principal era así, lo estaba viendo en línea llena. Entonces la vista lateral derecha queda así, y el corte, si yo corto la pieza ahí por este plano de acá, y la giro estos 90 grados hacia arriba, me queda del lado de arriba. ¿Se entiende? Sí, se entendió. También Perfecto. hubiera pasado si lo hubiera dibujado así, si las flechas de corte hubieran estado al revés, o tampoco. A ver,
O Si sea, la- si yo me quedo con la No. otra parte de la pieza. Claro, ahí sí, pero lo tendrías Ahí, que haber rebatido para abajo. claro. Digamos, Sí, sí. si en tu vista principal tenías el plano de corte y las flechas hacia abajo, cuando cortás ahí, vos te quedás con la parte de abajo, así, y cuando lo rebatís para abajo, te va a quedar así. Ahí sí. ¿Está bien? Sí, gracias, profe. De nada. Bueno, y por último, era el corte CC. El 7. Bueno, que debería haberles quedado así. Díganme si está bien, si le falta algo, si le sobra algo y si alguien lo hizo diferente, lo discutimos. Le faltaría la línea del eje de la circunferencia. Sí, le falta eso, bien. Y puede ser, profe, que también le falte como la crucecita del eje en ese circulito chiquito. Sí. Todos los ejes faltaban. Así debería haber sido. ¿Y en qué posición, digamos, esta línea y esta línea, lógicamente, tienen que coincidir con este punto del círculo y este punto de acá, ¿no? Y este círculo, ¿sí? Si yo desde este punto de acá trazo así una recta hacia abajo, me va a tener que coincidir con esta línea. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien, si yo agarro de esta línea de acá y la proyecto así para arriba, ¿ven? Tiene que coincidir con esa parte del círculo. Lo mismo la otra línea del costado. Ahora, la posición de este círculo verticalmente, ¿a qué distancia de esta línea lo dibujaron? ¿Dónde veo eso? En la vista inferior, profe, se ve la distancia. Bien, Y en la vista lateral también. perfecto. Entonces, si esta distancia, por ejemplo, desde acá hasta acá, son 10, esa distancia 10 la veo acá también, 10, la veo acá también, que era el otro lugar que tenía como dato, desde el eje hasta acá, 10, y también la voy a tener que reproducir acá. Esa distancia así tiene que ser 10. Digamos que si ustedes dejaron un cuadradito, dos cuadraditos, cuando dibujaron esta vista, tienen que mantenerlo en todas las otras que estén dibujando la misma cosa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, perfecto. ¿Alguna duda sobre este trabajo práctico? Si no, pasamos al ¿Puede trabajo. mostrar el corte CC en la vista Sí. 3D? Porque no entiendo cómo queda. Bueno, mira, primero lo veamos acá. Hagamos el ejercicio. A la pieza, este que estaba acá era un agujero que es pasante y tiene el mismo diámetro. Es un solo diámetro, un solo agujero pasante, a diferencia de este y este otro de acá, que veía más de un círculo concéntrico. Acá en este es solamente un agujero que es pasante, que lo veía acá, en esta vista. ¿Está bien? A ver, déjenme ver una cosa acá por las dudas. Esta línea. Me quedo ahí. Lista tangente, bueno, este círculo que está acá, que es viendo solamente la vista principal, no sé qué es, pero como tenía además de la vista principal la vista lateral derecha, y acá veía que era un agujero que atravesaba toda la pieza. ¿Está? Bien. Y esto otro que estaba acá veo que es algo que se mete adentro de la pieza, acá también veo que es algo que se mete adentro de la pieza, pero entre estas dos vistas todavía no sé
cuál es la forma que tiene eso. Podría ser un cuadrado o podría ser un agujero circular. Eso lo veo en esta otra vista que está acá. ¿Sí? Acá veo que es un agujero circular. Entonces, si yo corto la pieza por acá, lo que voy a ver es todo el rectángulo de la pieza, o sea, de este largo por esta altura, ¿sí? Que sería ese rectángulo, y esto es un agujero que pasa toda la pieza, o sea, desde acá cuando empiezo a cortar con el serrucho, vengo cortando, todo, corta material, corta material, corta material, llego acá y empiezo a cortar vacío, aire. Corto aire, y acá empiezo a cortar material hasta que llego al final, porque no hay otra cosa. Entonces, acá, ¿ves? Corto material, llego al agujero, nada, y sigo. Y este que está acá, ¿por qué se ve? Bueno, porque yo estoy cortando así, me quedo solamente con este pedacito de la pieza, y eso es lo que rebato. Y la unión de este agujero perpendicular con este, es así la estoy viendo. ¿Está? Por eso lo dibujé ahí como un círculo, que es como lo voy a ver. Mirá, si lo vemos en el 3D, ese corte está en un plano que pasa por ahí, más o menos. ¿Sí? O sea que esta era la línea de corte. Yo me tengo que imaginar que todo lo que está acá abajo desapareció, y eso que me queda ahí es lo que lo giro 90 grados hacia arriba. Cuando lo giro 90 grados hacia arriba, eso es lo que veo. Eso y esto que está acá, ¿ven? Es donde corté material. Esto y esto. ¿Está bien? Es donde el serrucho cortó material, por eso lo rayo. Acá el serrucho pasó en el aire, no cortó nada. Y ese agujero lo estoy viendo en este caso. ¿Sí? ¿Se entendió Ahí ahí? se entendió. Sí, sí, muchas gracias. ¿Sí? Bien. Bueno. ¿Alguna otra consulta? Escucho. Profe, yo quería consultarle si podía mostrar un poco de las vistas del ejercicio, el trabajo 6. Yo creo que me costó un poco más el 6 que este de cortes. Estaba como tenía muchos cortes la pieza. Bueno, a ver, vamos a buscar. Pero el 6 fue uno de los que no hicimos, ¿no? Sí, lo dejó para que lo hiciéramos nosotros. Bueno. Vamos a hacer una cosa con eso. Vamos a hacer ahora el trabajo práctico 8. Yo la resolución del trabajo práctico 5 y 6 se la subo ahora enseguida mientras ustedes hacen el trabajo práctico. Y mañana, ustedes véanlo a la resolución que yo les voy a subir, analícenla, vean si se equivocaron, si no. Y mañana, en todo caso, los resolvemos rápido, así como hoy hicimos con con el 6. ¿Está bien? Así hoy podemos hacer el trabajo práctico que estaba previsto para hoy. De todas formas, yo ahora les subo la resolución y en todo caso, ustedes la ven y mañana lo planteamos acá. ¿Puede ser? Dale, profe, gracias. De nada. Bueno, de este trabajo práctico, ¿hay alguna consulta? Bueno, acá me pregunta Nicolás que si depende el material, se raya de distintas formas. Sí, también ahí en la norma IRAM habla de los tipos de rayado. Por ahora nosotros vamos a usar este que les digo. No es digamos, el objeto, como hablamos de la materia, cuando hablamos al principio, de que sean, digamos, perfectos dibujantes técnicos. El tema es aprender el método de proyección, saber dibujar vistas, saber dibujar cortes, saber acotar, que nos podamos con eso meter en el programa, en el SolidWorks, y ahí que todo es bastante más fácil y más rápido, podemos de última después ver los distintos tipos de rayado, pero para eso también tienen la norma que está subida en la UV, para que profundicen todo lo que les interese.
¿sí? Como mínimo, nosotros les pedimos lo que damos acá en clase. Eso sí o sí lo tienen que saber. De ahí en más, todo lo que agreguen, mejor para ustedes. Sí, abajo de cada vista se le pone el nombre, ¿sí? Ustedes dibujan el corte AA, entonces en la vista donde estaba indicado el corte, y después en el corte propiamente dicho, abajo se le pone corte y la letra AA, corte, no sé, BB. Hay cortes, no se los dije, pero puede ser un corte que no sea solamente una línea recta, sino que el corte sea, por ejemplo, así. Puede ser que vengamos así, así y así. Entonces que eso que está ahí es el corte que yo quiero hacer. Aquí, espera, lo dibujé en el... ¿Ven? Hay distintos tipos de corte, entonces yo podría... Como decíamos recién, no sé, dibujar un corte que venga por acá, acá que venga acá, y acá sí. ¿Ven? Entonces, eh, acá lo hice más grande, pues tiró el corte, este pedazo lo agregó para abajo. Tengo que cambiarlo acá. Profe, ¿algo así iba a tomar en el parcial? ¿Corte? ¿Que este corte así con Claro. distintas? No, no creo. La idea del parcial es ver si entendieron y si hicieron los trabajos prácticos y si lo saben hacer. No, pero solamente para mostrárselo después. Por eso les digo, todo esto, lo que ampliemos después en la norma, lo pueden agarrar, pero me habían preguntado si solamente se pueden hacer cortes verticales. No. También podemos hacer cortes de este tipo. ¿Está? No, no había Profe, problema. Era solo para agregar esto. Sí, ahí en la vista superior, sí, ¿no le estaría como faltando la línea de eje que atraviesa toda la figura justo en el sí, medio? sí. Ahí, esa línea de eje. ¿A eso te referías? Sí, sí, profe, eso. Bien, Porque perfecto. justo vi el PDF y como que vi que algo no andaba bien, qué sé yo. Como que me hacía Ujú. ruido. Sí, sí, sí. Siempre acuérdense donde hay un agujero va un eje. Bueno, ¿alguna otra consulta con respecto a este trabajo práctico? ¿Qué fecha el parcial, profe? El miércoles de la semana que viene. Ah, listo, listo. Gracias. Bueno, bueno, si no hay consultas con ese trabajo práctico, voy a dejar planteado ahora el trabajo práctico número 8 para que lo resuelvan. Ay, no, yo les di, tuvieron un segundo ahí para ver la solución. El trabajo práctico consiste en, dada esta vista en 3D,
y la vista principal, que sería viéndolo desde acá arriba, dibujar la vista superior, la vista lateral izquierda y dibujar el corte AA, que acá lo veo que está ahí, y el corte BB acá arriba. Es más fácil que el trabajo práctico anterior. Háganlo y en un ratito, en 15, 20 minutos, media hora, lo que les haga falta para dibujarlo, lo podemos corregir. Profe, Acuérdense lo que les digo también siempre, porque yo les hago hincapié en esto porque es después como lo vamos a corregir en el parcial, ¿no? A medida que nosotros vamos avanzando en algunos temas, todo lo que dijimos anteriormente sigue siendo válido. De cuando empiecen a dibujar, prevean el espacio que van a necesitar, ¿sí? Para que no les quede afuera de la hoja una vista, que no les queden tampoco tan chiquitito que les sobró hoja por todos lados y después ver ese dibujo hay que estar con una lupa. Tienen que dibujar un trabajo práctico por carilla, como mínimo, o por hoja, y dibujar lo más grande que se pueda, pero que entre en la hoja y quede prolijo. ¿Está bien? Entonces, cuando dibujen este, por más que ahora lo digan, "Bueno, lo dibujo rápido como para que hacerlo y después lo hago bien, después lo paso", traten de no hacer eso. De dibujarlo de una sola vez y bien. Dibujen con trazos suaves, todo, y una vez que terminaron y borraron lo que se equivocaron y volvieron a hacer, recién ahí remarcar. Si ustedes a medida que van dibujando, van trazando, apretando más el lápiz, por más que borren, después esa línea va a seguir estando. Imagínense que en el parcial le van a sacar una foto a eso, me lo van a mandar a mí y yo ni siquiera voy a tener la hoja para ver, che, esto lo borraron, tener que estar adivinando. Voy a ver que hay una línea ahí y se la voy a marcar como que esté mal, si esa línea no va. Entonces, dibujen sin apretar el lápiz, asegúrense de que hicieron todo bien y recién ahí remarcan, ¿sí? Trazan de vuelta arriba lo que quieren que resalte más. Y lo que era línea auxiliar, qué sé yo, ni siquiera la necesitan borrar, puede quedar suavecita ahí y listo. ¿Alguien estaba por hacer alguna pregunta? sí, yo, profe, ahí en la vista principal, ¿no se debería ver también el chaflán que está abajo? Mm, Bueno, no, porque, a ver, déjame ver una cosa. Claro, no se ve porque no es un chaflán, sino que es un radio de empalme. Acá no se Ah, debería ver esto, pero lo dejé para que se den cuenta que ahí va. Bueno, les voy a dar una ayuda, acá está. Así sería, ¿ves? listo, listo, listo. ¿Está bien? Claro, claro, claro. Es un radio de empalme. Por eso no se ve. Listo. Sí. Si fuera un chaflán, sí se Si vería. fuera un chaflán, debería haber otro círculo más. Listo, Sí, gracias. perfecto. Yo podría agarrar esta vista de acá, a ver, para que se vea mejor eso y ponerlo más. No, pero es casi lo mismo. No, lo voy a tener que inclinar mucho. Bueno, ya hice esa salvedad, así que ya saben cómo es. Esto no es un chaflán, sino que es un radio de empalme. Bueno, manos a la obra. Yo mientras les voy a subir la resolución del 5 y el 6.
Profe, Sí, escucho. el único agujero de los tres que tenemos en la vista principal, el único que traspasa toda la pieza sería el primero, ¿no? A ver, dame un segundito. Sí, profe, yo tenía la misma consulta Sería el del porque en centro. el dibujo 3D hay como tres arandelas y en la vista principal hay dos nomás. Bueno, a ver, perdón. La pregunta era que de los tres agujeros, estos tres, No, ¿cuál? de los tres que tenemos en el centro. Acá. Sí, pero el único que traspasa la pieza entera es el del centro, el primero. Este. Sí. Sí, así es. Los Sí. otros yo le puedo dar una Y profundidad acá se ve, dependiendo la digamos, profundidad acá que se le ve haya que, dado por a eso. ejemplo, este llega hasta ese piso, hasta ahí. Bien. Que se ve que es un poco más alto que esto, digamos, ¿no? Gracias, profe. De nada.
Profe, disculpe, ¿puedo volver a centrar la imagen, por favor?
Bueno, chicos, ¿cómo van? ¿Pudieron terminarlo o todavía no? ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda? Después nos puede dejar tipo alguno así para practicar en el aula virtual. Bueno, de todos los trabajos que hicimos antes, desde el 1 en adelante, el 1 por ahí mucho no tiene, pero pueden imaginarse planos de cortes y dibujar, digamos, lo que se vería, ¿no? En todos los otros trabajos prácticos que hicimos. Y les voy a subir algunos para que practiquen. Bueno, gracias. De nada. ¿La hoja es vertical siempre? No. No, dijimos que la hoja en general conviene más horizontal, pero eso depende del tipo de trabajo práctico que estemos haciendo, la cantidad de vistas que haya que dibujar y demás. Pueden usarla de una forma u otra, siempre bajo la premisa de tratar de dibujar lo más grande posible y que entre en la hoja de una forma prolija. Tampoco algo enorme que queda todo amontonado. Sí, hay que buscar un equilibrio ahí. Y la hoja puede ser vertical o puede ser horizontal. ¿Alguna duda que no lo puedan hacer porque están trabados en algo que quieren que veamos? Si no, lo que podemos hacer es ya, son las 11:30, terminamos la clase acá. Si no hay dudas, el que no lo terminó lo sigue haciendo Profe, y yo mañana no la nos entiendo. encontramos. Sí, ¿cómo? Yo no la entiendo la vista lateral izquierda y la sección BB. Bueno, la vista lateral izquierda. A ver, saco esto de acá. La vista lateral izquierda sería esta pieza, digamos, viéndola desde acá arriba, vemos esto que está acá, ¿no? Entonces, la vista lateral izquierda, que sería esta vista viéndola desde acá, sería esto viéndolo desde acá, así, en esta dirección. Es decir, si esta es la vista principal, no, así, la vista lateral izquierda sería viéndolo desde acá, lo tengo que girar 90 grados hacia la derecha y lo que voy a ver va a ser eso. Obviamente adentro con las aristas ocultas que correspondan. ¿Se entiende? Profe, una pregunta. ¿Las dos líneas esas que No, marcó, estas de hay acá, que esas, marcarlas? Sí, no, pasa las lo que se mismo ven. que... No, es lo que estábamos hablando antes de los empalmes. Cuando son curvas, que son tangentes, no se genera ninguna arista oculta. Viendo acá la vista principal, entonces lo giramos 90 grados hacia la derecha y vemos la vista lateral izquierda. Y sería eso que está ahí. No me acuerdo quién había preguntado, no sé si viendo eso así ahora se entiende o hay alguna otra duda. Sí, profe, ahora se entiende. ¿Eh? Y la sección BB, no la entendía tampoco. ¿Cómo es? ¿Es así horizontal o vertical? No lo estoy viendo ahora. Horizontal era la sección Ah, BB. ¿no? Eh, ¿Y la vista superior la pudiste hacer? Sí, la superior sí. Bueno, es exactamente lo mismo. Digamos, si vos pudiste hacer la vista superior, la inferior la podrías hacer. Nos olvidemos el corte. Si tendrías que hacer la vista inferior. En este caso, va a ser lo mismo, nada más que las aristas que estén ocultas, vos las vas a tener que dibujar como líneas llenas, porque al cortar la pieza por acá, te van a quedar visibles. O sea, fíjate que si esa es lo que sería la vista inferior, en tu caso, como el corte que te está pidiendo, a ver si lo tenemos acá, sí, justo ahí. Lo que vas a hacer es, imagínate que cortás la pieza ahí y eso es lo que rebatís para acá.
Entonces todo lo que se veía antes en aristas ocultas, ahora se va a ver en línea llena. ¿Está bien? Fíjate que la vista inferior, la vista superior, perdón, es así, que la pudiste dibujar. Bueno, la vista, el corte, te va a quedar así, arriba de la vista principal. Y rayado donde cortas material, o sea, toda esa superficie, esta de ahí, esta acá y esa ahí. ¿Está bien? Una pregunta, Sí, ahí no profe, sería al gracias. revés, porque en la vista, o sea, en la parte principal estaban las flechas para abajo del Ah, bebé. bueno, a ver, para, déjame ver. No, para arriba están las flechas. Pide la sección BB acá arriba Ah, bien, y bien. acá la vista superior. O sea, el corte va acá arriba. Sería eso. ¿Está bien? Perfecto, tengo una consulta. Sí. Los tres círculos centrales, en el medio no llega hasta, o sea, no pasa toda la figura, sino que corta antes como en la mitad. Ujú. ¿En qué vista se puede ver mejor eso? En el 3D sé que se puede ver, pero bueno, para mí es medio No, confuso. y No sé. en todas las otras que vas a hacer acá, alrededor, todas las que pide, lo vas a ver a eso. Claro, pero yo para dibujar esas, en el No, no, 3D no, ahí no tenés esa información. Acá no lo podés ver. Si tenés solamente claro, esta pero vista, eso no lo podés ver. Cuando bueno, vos yo hagas acá la no vista puedo ver bien. lateral, O sea, en la 3D, pues, si llegaba hasta, digamos, no que no, no, atravesara. a ver, digamos, por eso les decía, todavía estamos trabajando sin medidas y acá lo único que se ve en el 3D es que, como decís vos, este círculo es un agujero que no atraviesa toda la pieza. Después ustedes eligen qué profundidad le quieren dar a eso. Vos dijiste Ok, llega más o menos a la mitad, listo. Lo hacés más o menos a la mitad. Dibujás la vista la lateral izquierda y ahí le vas a dar una determinada profundidad. En el resto de las vistas respetás eso que hiciste acá. perfecto, ¿Está entonces. bien? Bueno. Profe, a mí me pasó algo similar. O sea, yo no entendí que digamos, el agujero del centro atravesara toda la pieza. Ujú. Y lo hice como por la mitad. Bueno, si en todas las Mm, vistas, las otras vistas, yo por ejemplo, si este hubiera sido el parcial, a este agujero acá les hubiera puesto una nota que dice pasante, porque acá no se ve. O podríamos hacer que les doy esta vista del 3D y una también al revés. Digamos, poner una vista, por ejemplo, o se las puedo poner así con las aristas punteadas para que vean que eso es pasante, pero si hubiera estado así, sería esa vista que es como la que tenían ahí en el plano, y además al lado podríamos poner una así, que lo vean desde los dos lugares. Entonces ven que ese agujero era pasante. Eh, con la información que hay acá en este plano, no, en este no, en este otro plano, en realidad está bien, no se ve si este es pasante o no. Lo dijimos, se los dije, pero no hay ningún problema. Si vos tu vista lateral izquierda a ese agujero no lo dibujaste pasante, sino que para vos terminaba ahí, bueno, no importa. Todas las otras vistas tienen que digamos, ser la misma pieza, obviamente. En el corte, en las otras vistas, pero no hay problema. Está bien, es algo ok, que profe. queda ahí Gracias. medio en el aire, de nada. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? ¿Puede volver a mostrar el corte BB en 3D? El corte BB. No sé. Gracias. De nada. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Si no, vamos terminando acá, lo terminan y mañana, como decía, ya tienen subido ahí en la V la resolución de los trabajos prácticos anteriores. Véanlo, si hay alguna duda lo repasamos. Vamos a ver si mañana podemos ver algo de acotación y seguir un poquito más con corte.
y ya, digamos, hasta donde veamos mañana es hasta donde entre en el parcial. Y ya el martes de la semana que viene va a ser solamente para algunas consultas que tengan dudas. Obviamente, no vamos, no, que alguien diga, no vine a ninguna clase y no sé cómo es. Bueno, esas dudas no. Pero dudas que surjan de los trabajos prácticos, sí. No aparece el trabajo práctico 8 en la UB. ¿Vos estás te matriculaste en la comisión 1B1? Y Abigail me pregunta si en la vista principal nos falta una circunferencia más. Creo que no. En la vista principal no falta. ¿A cuál te referís? ¿A esta de acá abajo? Era la misma pregunta que le había hecho yo a profe, la del chaflán. Es un chaflán, pero en realidad no es, claro. Bueno, por eso decía, si es esta, no va porque como no es un chaflán, sino que es un radio de empalme, la tangencia en la unión hace que no se genere ninguna arista. Si hubiese sido en lugar de un radio de empalme un chaflán, ahí sí, acá tendría que dibujar otro círculo más. Pero en este caso, estos tres que se ven acá son ese y este más chiquito. Bueno. Al resto, el trabajo práctico 8. A ver, no, capaz que todavía no lo subí esto. O sea, trabajo práctico 7. No, el de ahora todavía no está. Ahora se lo subo. ¿Mm? Profe, ¿cómo nos damos cuenta de si es un chaflán o un radio de empalme? En Porque este yo caso, en este trabajo práctico, también son trabajos prácticos que los hago para que los hagamos juntos acá en clase. Entonces, algunas cosas no están en ese 3D, no se alcanza a ver, y como tienen solamente una vista, también no pueden conocer. Para vos poder darte cuenta si es un chaflán o es un radio de empalme, deberías tener como mínimo 2 vistas. Entonces, por ejemplo, si yo esta vista no se las había dado como dato. Si les hubiera dado esta vista como dato, no estaría la duda de si este agujero era pasante o no, y acá estás viendo que eso es un radio de empalme. Si hubiera sido un chaflán, acá se hubiera visto de esta manera. Hubiera sido así, entonces fíjense que ahora sí va a cambiar acá la cosa. Ahí lo veríamos así y acá apareció ahora el otro círculo. ¿Está bien? Pero si, bueno, acá en este caso, ahí ya viendo el otro círculo acá, ya se dan cuenta. El tema era que acá se veía ese círculo, este círculo acá, cuando era el empalme tangente, que no se debería haber visto, pero si yo no se los ponía, no se iban a dar cuenta también que ahí era un empalme con radio. ¿Está? Pero deberían tener 2 vistas para poder ver eso. Entonces acá veo que este círculo corresponde a esto. Por eso les digo, por ejemplo, yo lo que podría haber hecho recién para aclarar, al no darles esta vista, era ponerles una nota que diga, este agujero es pasante, esto que está acá es un radio de empalme, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, en un plano, ustedes no podrían hacer eso, que les digo yo. Eso lo tengo que ver en las vistas. Lo que pasa es que acá justamente lo que yo quiero es que ustedes hagan las vistas. ¿Está? ¿Se aclaró ese tema? sí, profe, muchas gracias. Bueno, gente, si hay alguna otra pregunta la escucho, si no, mañana a las 10 nos encontramos. No, profe, gracias. Chao, hasta luego.